Hola y buen día, mi nombre es Jesús González, estamos aquí con nuestra invitada especial. Hoy vamos a presentar a Vania Gamboa y gracias por sintonizarnos aquí en Raíces Conectadas, el tejido de nuestra herencia. Comencemos con un corto sinopsis de lo que viene siendo quién es Vania Gamboa, que muchas personas aquí en la ciudad de Sioux Falls la conocen, pero cuando este podcast llegue más allá de Sioux Falls, claro, una presentación es más que adecuada. Así que, por la razón de que tu expediente es grandísimo, claro, no quise memorizármelo por no faltarte el respeto o que se me olvide cualquier cosa. Ahí me permiten, lo escribí aquí. Vania Gamboa es orgullosamente poblana, emprendedora, y Vania llegó a Estados Unidos hace 9 años, con su mamá y su hermana. A los 22 años ha dejado una huella muy importante aquí en Sioux Falls. Ha lanzado varios negocios, desde su empresa de detalle móvil para autos y su Photo Booth 605. Desde los 16 años ha estado activamente involucrada en la comunidad, sirviendo a la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispana de Dakota del Sur, organizando eventos culturales como Festival Latino y Feria Latina. Y se ha graduado del programa de liderazgo como LOT, Latina Leadership y Co-Starters. Incluso abrió la primera discoteca latina en Sioux Falls, una experiencia que dejó grandes lecciones personales y empresariales. Hoy sigue creciendo sus negocios mientras se prepara para obtener su licencia de bienes y raíces. Vania sin duda es un ejemplo de perseverancia, crecimiento y compromiso con su comunidad. Vamos a conocer un poquito más de su historia y ahora sí dejamos lo que viene siendo lo escrito y vamos a abrir aquí con unas cuantas preguntitas. Vania, cuando tú transicionas, ¿verdad? De México a Estados Unidos, en México tú ya llevabas porque si miramos tu historial, ¿no? Sí. Tu historial habla de que tú como que llevabas en la sangre ser que ibas a ser o ibas a ser Sí. empresaria en algún punto en tu vida. ¿Tú de chiquilla en México tenías este pensamiento o esta habilidad de simplemente decir, quiero hacer esto, lo voy a hacer y ejecutar? Sí. Bueno, creo que es una pregunta que normalmente siempre me hacen a través de los años y sobre todo gente que de repente me llega a invitar a una que otra conferencia o una entrevista y siempre surge la misma pregunta a través del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de describirlo siempre es... desde chiquita yo lo traía muy, muy nato. O sea, te puedo decir que, y a lo mejor sonará un poco mamón, o a lo mejor de repente la gente no me cree, pero te lo juro, te lo prometo que desde una edad muy temprana, o sea, yo recuerdo que desde primaria, estando en primaria, yo llegaba con mi abuela, la mamá de mi mamá, y yo le contaba y yo le decía, oye abuela, a ver, ayúdame a organizar por favor cuánto dinero necesito para poder invertir en un hotel, y porque yo soñaba mucho con un hotel, no sé por qué. Por favor ayúdame a organizar cuánto investment, cuánta inversión necesito para aquí, para allá, si necesito empleados, tal. Y mi abuela, como es muy buena con los números, me ayudaba y se ponía a hacer conmigo mis spreadsheets y me decía, necesitas tanto, y necesitas hacer esto y esto y esto y esto. Entonces yo desde muy pequeña siento que ya traía como que este chip donde yo ya sabía que iba a tener algún tipo de empresa, algún tipo de emprendimiento y que me quería dedicar a los negocios. Claro, no sabes a lo mejor desde pequeño qué es a lo que te quieres dedicar exactamente, o sea, no te podría decir, ay, a los 6 años ya sabía que iba a tener un auto detailing o esto o lo otro. No, pero sí ya tenía una perspectiva y una visión como muy general de qué es lo que quería hacer en un futuro, y sobre todo porque siempre mi mentalidad fue de poder proveer no solo hacia mí misma, sino hacia mi familia. O sea, independientemente de que, bueno, mis papás, gracias a Dios, son personas que claramente pueden sostenerse por ellos solos, por ellos mismos, a mí siempre me ha entrado esta
como esta, no necesidad, pero este gusto por poder proveerles en un futuro sin que ellos tengan que preocuparse si hay dinero o no hay dinero, ¿no? O sea, es algo que a mí me gustaría poder regresarles un poco de lo mucho que ellos me han dado. Entonces creo que es uno de los principales motivantes. Y respondiendo a la pregunta, sí, o sea, desde chiquita creo que había esta intención, de esta como conciencia que por alguna u otra razón la fui desarrollando. Y siempre en la escuela, por ejemplo, algo a lo mejor, y no sé si tenga que ver mucho, en la escuela en la que fui, que fue Green Valley School, que fue una escuela bilingüe, mi papá siempre se preocupó mucho por meternos en escuelas que tuvieran una educación pues buena, en el sentido de que eventualmente pudiéramos abrirnos puertas por otros lados. Entonces Green Valley siempre fue una escuela que te incentivaba mucho el emprendimiento, y de hecho había como una clase, no sé si materia, como por temporadas, que cada año tenías que inventar un producto o un servicio y venderlo. Entonces era una feria de negocios, los niños se juntaban con los compañeros, porque era por equipos. Entonces cada equipo desarrollaba un producto o un negocio. Y entonces ya en el plazo, yo creo, de un par de meses, 3 meses, desarrollabas todo el proyecto y entonces ya ibas a la feria y vendías ese producto. Y entonces desde chiquita me acuerdo que con mis amigos, que hasta la fecha son muy buenos amigos, se nos quedó como mucho este chip. Ok. Sí. Y iba a ser mi follow-up question, que de dónde nace, si alguien en tu familia... Sí, porque claro, bueno, aparte que en mi familia para nada, o sea, a ver, mi familia siempre ha sido, al menos tengo la perspectiva de que mis papás han sido personas muy trabajadoras a lo largo de los años, tanto mi mamá como mi papá, y sobre todo el ver a mi papá en México trabajando siempre muchísimo. O sea, mi papá es uno de mis role models que yo siempre voy a tener siempre muy presente, independientemente de la distancia, porque mi papá vive actualmente en México, él tiene allá su vida y todo. Mi papá yo lo vi crecer, o sea, mientras yo crecí allá en México, yo lo vi trabajar 3 trabajos, de lunes a domingo. Entonces él trabaja en un hospital de lunes a viernes, digamos de 7 a 2, luego en la tarde, cirugía privada, porque él es médico. Cirugía privada, sábado, domingo, en otro hospital de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, desde que yo era muy pequeña, desafortunadamente no tuve tanto el tiempo que a lo mejor un niño chiquito hubiera esperado tener con sus papás. Sin embargo, creo que fue este factor que yo tomé mucho en cuenta y que ahora impacta e influye demasiado en mí, porque igual me dicen que soy muy workaholic, que trabajo mucho, igual sí. no tengo día de descanso, ¿no? Por lo general. Pero sí, o sea, yo crecí viendo a mi papá trabajando, tratando de poder proveer lo mejor para su familia, y eso a mí se me quedó. Pero que realmente haya habido como alguien emprendedor o que tuviera una empresa o algo similar, no. Mis papás ambos son profesionistas, pero de ahí en fuera, o sea, la primera. Sí, eso es interesante. Ahora, yo comparto lo de mis papás siempre trabajando, etcétera. Sí. Y parte me hace preguntar si eso se vuelve como una norma dentro del hogar. Y al volverse una norma dentro del hogar, o sea, los niños, los chiquillos, lo aprenden como, sí. Esto es normal. Es normal que uno tenga que hacer ese tipo de... Ahora, yo creo que puede irse de diferentes vías y de diferentes maneras. El ver que a lo mejor un padre trabaja tanto, porque al menos, bueno, yo tuve el ejemplo. Sin embargo, creo que tanto mi hermana como yo decidimos seguir ese ejemplo de obtener un trabajo, de trabajar por lo que queremos, o sea, trabajar verdaderamente por las metas que queremos alcanzar, ya sea... Sí, con propósito. Con un propósito, ¿no? Detrás de eso, no simplemente a lo mejor obtener dinero por obtener dinero. Pero yo creo que también puede haber personas que pueden agarrarlo como una forma de excusa bueno, vi a mi papá trabajando tanto, entonces bueno, ahora yo me voy a ir a lo mejor por este otro lado, y sobre todo los adolescentes, ¿no? O sea, creo que es muy difícil que un adolescente de repente mantenga un estilo
con una consistencia y un ritmo de vida tan acelerado como el mío. Porque, a ver, ojo, o sea, a mí nadie me obligó a poner un negocio, no lo puse por necesidad. Sí. Porque creo que también hay que determinar que mis papás me han dado el apoyo siempre incondicionalmente. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy grande de alguien que emprende por necesidad a alguien que emprende por gusto. Sí. Porque en mi caso es un privilegio, o sea, fue un privilegio el poder emprender sin la preocupación de tener que alimentar a lo mejor una familia, de tener que sostener una casa, o sea, en mí vuelvo a lo mismo y si retrocedemos, ya traía como que esta espinita, esta visión de querer estar aquí, y entonces al venir a Estados Unidos, el país y por las condiciones pues socioeconómicas potencializan lo que yo venía como que visualizando. Porque poniendo en comparativa, a lo mejor en México es un poco más complicado, ¿cierto? O sea, a lo mejor si yo entraba a trabajar en México en un restaurante a los 15 años, como lo hice aquí, pues no iba a ganar claramente lo que a lo mejor estaba yo ganando aquí, ¿cierto? Sí. Entonces, claro que los factores se dan de manera en que yo tengo la oportunidad de emprender, mis papás me apoyan, ambos siempre me han, o sea, emocionalmente y en todo en lo que han podido, siempre me han brindado la mano, ¿no? O sea, a lo mejor no me exigen tal o cualquier cosa y entonces de esa manera se hace mucho más fácil un emprendimiento. A que supongamos que, como te vuelvo a repetir, tenga yo que, no sé, pagar un child support o que tenga hijos, o sea, es mucho más complicado. Sí. Entonces, yo creo que también ha sido determinante en el que yo haya decidido, pues, emprender. Creo que la confianza que mis papás siempre me han transmitido, independientemente de venir de papás divorciados, mis papás son divorciados desde que tengo a lo mejor, no sé, 8 o 10 años, por ahí, ellos siempre se preocuparon por transmitirnos la confianza a cada uno de nosotras, en saber que independientemente de lo que fuera con su matrimonio, ellos siempre iban a estar ahí para apoyarnos en lo que pudieran. Entonces creo que como padre, cuando tú le transmites eso a un hijo, lo haces imparable, o sea, le metes este boost de tú lo puedes todo siempre y cuando trabajes por ello. Sí, sabes que puedes tropezar y alguien va a estar ahí para nomás no levantarte. Sí, y creo que es una bendición porque a lo mejor mucha gente piensa que pues, mis papás me fondearon absolutamente todos los negocios que he tenido y no, o sea, también hay que desmentir un poquito porque no, o sea, a ver, mis papás me han apoyado en esta parte moral, emocional, pero creo que también me es muy difícil llegar y pedir dinero así nada más de que dame $20,000 o dame $30,000. Para mí es muy difícil, ¿no? O sea, creo que ya una cantidad de ese tamaño ya me sería más complejo pues, pedirla. Porque entonces yo creo que ahí pierde un poco el valor de, ok, tú quieres hacerlo, tú quieres emprender, tú quieres endeudarte, entonces resuelve la manera en cómo lo haces. Sí. Entonces, cuando pasó lo del club, agarramos un financiamiento y todo, pero pues realmente que alguien hubiera llegado y me hubiera dado en manos $50,000 no pasó. Sí. Ahora, creo que hay un punto de quiebre y pues mínimo, yo lo experimenté, ¿verdad? Un punto de quiebre donde uno es un niño, adolescente, teenager y adulto, ¿no? Uh-huh. Hay un punto de quiebre en algún parte entre teenager y cumplir 21 años por ahí. Ajá, sí. Donde la gente nos impulsa, nos dice, oye, si sueñas algo, haz lo que tengas que hacer para lograrlo, empuja los límites de tu capacidad de todo, pero después uno se convierte en adulto por ahí o está a punto de convertirse en adulto y eso se convierte en, yo no lo haría porque si lo haces puede fallar, puedes perder. Claro. ¿Tú experimentaste ese punto de quiebre y hubo alguna persona que te dio impulso, ya sea tus padres o amigos, que te dijeran el lado opuesto, pero ya siendo adulto, después de cruzar esa línea de donde ya no nos dan ese apoyo, ya es
estás loco por pensar esto Sí. o no hagas esto. ¿Hubo alguien ahí que hubiera acredites? Impulso? Ajá. Creo que es una respuesta, o más bien es una pregunta que justo ayer la estaba filosofando muy cañón con mi hermana y andábamos ahí, te digo, a las 2, 3 de la mañana, te lo juro, yo andaba filosofando toda mi vida y mil cosas, andaba muy melancólica, porque con ella me puedo explayar en muchos temas. Y creo que, si bien yo te puedo decir que soy una persona, yo siempre, a mí no me gusta quedarme el crédito de las cosas que he hecho porque creo que sería muy egoísta de mi parte el decir, oh, hice tal, o soy tal. Porque al final de todo no sirve de nada el tener tanto, el poder crear tanto si no puedes darle ese mismo crédito a alguien que te ayudó, ¿cierto? Porque Sí. en la mayoría de veces no lo hacemos solo. O sea, es a lo mejor incluso iluso pensar que tú o yo podemos crear algo de tal magnitud por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Entonces, a mí siempre me gusta hacer referencia a todas las personas y a todos los factores, tanto socioculturales y demás, y entonces llegar a la conclusión en que yo soy el producto de las personas que han estado alrededor mío, que han influenciado, que han entrado y que se han ido, ¿no? Incluso los momentos y las personas que a lo mejor nos han quedado, ¿no? Sí. Incluso momentos de caos y momentos difíciles. Entonces yo soy la construcción de todo esto, ¿no? Pero creo que respondiendo más específicamente esa respuesta podría ser una, primero que nada, mis papás. O sea, y vuelvo a hacer mucho énfasis porque verdaderamente mis papás creo que hicieron un muy buen trabajo en cimentarnos esta semillita de tú puedes verdaderamente lograr lo que tú quieras siempre y cuando sea honesto, o sea, lo hagas de manera digna, donde no te estés, como dirían por ahí, donde no te estés chingando a alguien más. Sí. A mis papás no les gusta eso, o sea, creo que fue un valor que nos inculcaron muy bien desde pequeñas. Tienes que ser honesto, tienes que trabajar dignamente por lo que quieres, ¿no? Y de ahí en fuera, el cielo y las estrellas son el límite. Y de ahí en fuera, yo creo y considero que pudiera ser el círculo de amigos tan arraigado que yo traigo desde México, porque al menos allá en México, bueno, yo siento que dejé media vida y pues creé otra media vida aquí en Estados Unidos, porque al llegar a los 14 años, ya realmente ya traía pues todos mis amigos y hay así dos amigos, ¿no? Que traigo desde siempre, Dani y Rafa, y ellos desde tercero de primaria hasta la fecha de hoy, o sea, somos como hermanos. Sí. Y la manera en la que tratamos siempre de tener una lealtad, pero más allá de eso, del creer en el otro, es impresionante porque aparte que muchos temas, o sea, son muchos temas en común, ¿no? O sea, emprendimiento, negocio, crecimiento personal, etc. Entonces yo creo que es bien importante tener gente que crea en tu propósito de vida, aun cuando tú estás a lo mejor por los suelos, o sea, sí. y realmente genera una diferencia en tu vida personal el tener a alguien que llegue y te diga de que, güey, sé que estás valiendo madre, pero yo creo genuinamente que simplemente estás teniendo un mal momento y no es una mala vida, ¿sabes? Sí. O sea, este mal momento que a lo mejor te va a durar 1, 2, 3, 1 año, 2 años, no va a durar para siempre y tienes un potencial y tú puedes hacerlo y entonces eso te impulsa y te levanta. Entonces también es importante ser esa persona en la vida de alguien más, pero yo creo que respondiendo sí sería definitivamente mis papás, mi hermana, o sea, porque ojo, también mi hermana es como, o sea, mi hermana y yo así, vamos muy de la mano. Porque aparte mis papás también desde muy chiquitas nos inculcaron el valor de la hermandad, o sea, independientemente de que seamos hermanas de sangre, porque ojo, el ser familia pues no cuenta que compartas sangre con alguien, sino realmente compartir los mismos valores, ¿no? Sí. Entonces mi hermana y yo siempre hemos sido muy, muy unidas.
O sea, te puedo decir que desde chiquitas compartíamos cama, cuarto, todo lo que le compraran a mi hermana, a mí. Si a mí no me compraban, a ella tampoco. Entonces eso creó un vínculo muy, muy bonito y como este bond en donde, como te decía, ella conoce absolutamente todo lo que pasa dentro de mi vida, como yo de ella. Y entonces, en momentos donde, claro, cada persona duda de sí mismo en algún punto, porque pues, no somos perfectos, de repente cuando yo me encuentro dudando de, a ver, es a lo mejor muy irrealista o no sé si realmente esto es posible o es doable o no, o sea, mi hermana siempre entra a aterrizarme en la mayoría, si no es que en todas las cosas, ¿no? O sea, de repente si estoy yo soñando demasiado, which is not bad, porque no está mal, Sí. Pero yo soy una persona con mucho ADHD, entonces siempre estoy muy all over the place. O sea, de repente puedo empezar un proyecto ahorita y de repente empecé otro pasado mañana y ya tengo dos, pero dejé uno atrás. Entonces sí, constantemente tengo que tener gente que me redirija en el camino donde, o sea, estás aquí, termina esto, darle seguimiento y entonces inicias otro, pero no dejes las cosas a la mitad. Entonces, mi hermana es la persona que constantemente me pone los pies bajo la tierra. Mi novia, igual es una persona que somos muy opuestas, entonces ella siempre me anda como que ahí redirigiendo en todo. Sí. Y mis papás, o sea, de primera instancia mis papás, mi hermana y mis amigos los más cercanos son los que yo considero que constantemente me dan este impulso. Y yo creo que llega un punto, como bien dices, en la adultez, y no porque yo me crea la persona más adulta y anciana del mundo, pero sí hay un switch, o sea, sí hay un switch de cuando eres un poquito más teenager con esta mentalidad y a lo mejor esta inmadurez, en donde ves las cosas demasiado fáciles, o sea, ves las cosas donde tú te puedes comer al mundo entero. Y yo te digo, anoche hacía reflexión de esto y le decía a mi hermana, mira, cuando yo tenía 18, 19 años todavía, yo te lo juro, traía una mentalidad muy todavía inmadura, no tan desarrollada, en donde pensaba que a lo mejor todo era a lo mejor muy color de rosa y yo podía comerme al mundo y mil cosas. Y entonces hay un switch. Y ese switch fue el club. Okay. Ese switch, ese momento, ese como pivotal moment fue el club. Donde yo te puedo decir que hay definitivamente un antes y un después. Porque, bueno, a lo mejor mucha gente sabe, pero duró más la construcción del club y el desarrollo del proyecto. Me duró un año agarrar el funding, el financiamiento, planes, el business plan, hablar con la ciudad, permisos, contratos, tal, que lo que estuvo abierto. Estuvo abierto 3 meses, a lo mucho. Entonces fue un golpe no solo económicamente, legalmente, sino emocional, personal, en muchos aspectos. Pero ese momento, a partir de que cerramos y lo terminé transfiriendo, entra como una era de mucho crecimiento, y me refiero al crecimiento incómodo. Sí. Porque el crecimiento por lo general la gente lo ve como algo lineal, ¿no? O sea, algo que a lo mejor va a ir subiendo y progresando todo el tiempo. Pero no es así, o sea, el crecimiento es así, de repente regresas y pierdes todo y te quedas sin nada, y entonces vuelve ahora a construir lo mismo. Y fue un momento en donde yo te puedo decir que a lo mejor incluso hasta caí en una como, no depresión, pero sí en una ansiedad muy, muy abrupta, o sea, que muy pocas personas saben esto. O sea, a lo mejor mucha gente ahorita, hoy en día, me ven de repente haciendo varias cosas, pero sí te puedo decir que fue un momento muy caótico en mi vida, en donde mis papás estuvieron ahí sosteniéndome. O sea, fueron este círculo de contención, mis papás y mi hermano. Sí. Ahora, aparte de ser el catalizador de todo, las lecciones
dices que hay un antes y el después, ¿verdad? Ujú. Las lecciones que, si tuvieras que resumir las lecciones en un solo párrafo, Ujú. ¿qué sería? ¿Cómo sería y qué tipo de... ¿Habría alguna forma de regresar el tiempo y si pudieras arreglar una sola cosa, qué sería? ¿Cómo es que alguien más en una situación así se podría preparar? Sé que es únicamente en teoría, Ujú. pero a veces las teorías sí funcionan para alguien que todavía no da el paso. Claro, claro, sí, no, totalmente. ¿Y te refieres específicamente en el ámbito de negocios? Sí, 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 sí. Em, Creo que definitivamente es calcular, ser mucho más preciso en tus cálculos. Mm, Porque yo te puedo decir que lo que a mí personalmente me falló fue, tengo la capacidad de poder aventarme sin pensar bien las cosas, entonces eso es un arma de dos filos sí, sí. y es un strength, pero también es un weakness. Entonces, que si bien agradezco tenerla, ahora y a partir de lo que pasó con el club y de mi experiencia con ese negocio, ahora trato de calcular mucho más cada paso que doy. O sea, porque creo que cuando conoces bien tus números, cuando conoces bien tus planteamientos, tus estrategias y sobre todo tienes que conocer bien a la gente con la que estás trabajando. Sí, sí, sí. Y de hecho fue algo que yo mencionaba en una de las últimas entrevistas que tuve. Tienes que tener, sí o sí, para tener un negocio, un emprendimiento, una empresa, lo que sea, successful, que tenga éxito, tienes que tener a la gente correcta. Y no puedes verdaderamente funcionar, o sea, no puedes hacer funcionar un emprendimiento o un negocio si no tienes a la gente adecuada, con las capacidades, o pone tú que a lo mejor que no tengan las capacidades y está bien y pueden desarrollarlas con el paso del tiempo, pero si no te alineas con los mismos valores, no hay manera en que funcione. So, los valores, la fundación de los valores es lo más esencial, Sí, se podría decir. completamente. O sea, si tú eres honesto, busca a alguien que sea honesto. Si eres transparente, busca de igual manera a alguien que sea transparente. Porque, a ver, ojo, un business partnership es como un matrimonio. Sí. O sea, una relación, una sociedad que tienes con alguien para un negocio es igual o incluso hasta tienes que tener más conexión que en un matrimonio, ¿no? Digo, no me he casado, pero aún no, pero sí es bien fundamental, o sea, conocer a la gente con la que estás trabajando así literal, estrechamente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque o todo va a ir bien o va a ser un caos. O sea, cuando no te alineas y no estás en la misma sintonía y en la misma página, tú puedes estar yendo para este lado, la otra persona al otro lado. Entonces va a haber una disrupción en donde eventualmente no va a haber un éxito. Sí. Ahora, creo que lo más inspirador y lo más impresionante de tu historia es que todo esto lo haces a una edad muy, muy joven. Sí. Y creo que eso es lo que lo hace impresionante, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar de las personas que yo conozco, muy pocas personas han alcanzado lo que tú has alcanzado en tu corta edad, a los 50, 60 años. Sí. Entonces, ese nivel de avance es muy impresionante. Y hay algo que siempre te he querido preguntar, pero nunca se me ha dado preguntarte, y es si tú cruzaste alguna línea de, ya sea algún tipo de discriminación por ser mujer. Claro, claro. O por ser tan joven, porque yo Sí. crucé algunas líneas donde simplemente no se me dio algo y la razón que se me indicó fue por mi edad. Claro. Era muy joven a la edad que yo estaba pidiendo X. Claro. Y esas cosas siempre se me quedaron, pero para mí fue un alto que yo nunca pude superar y pasarlo. Sí. En cambio, me imagino que has tenido alguna experiencia, pero tú, claro, no, Sí. nunca Sí, no. paras el alto. Sí. Creo que sí, o sea, al ser mujer, al ser latina, al estar categorizada dentro de una minoría aquí en Estados Unidos,
porque claramente, bueno, hay muchas minorías, pero dentro de ellas, pues obviamente se encaja el ser mujer, el ser latina, ser catalogada como una mujer de color, ¿no? O sea, porque a lo mejor no soy completamente morena allá en México, pero aquí sí lo soy. Entonces, eso quieras o no, definitivamente es un factor a veces un poco determinante del cómo te desarrollas y el cómo te desenvuelves en una sociedad y sobre todo una sociedad heteropatriarcal. O sea, porque, a ver, es un hecho que vivimos en una sociedad donde por lo general y mayoritariamente está regido por hombres blancos, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, es claramente ir contracorriente constantemente. Entonces, ha habido muchos momentos desde, ponle tú, a lo mejor cuando empecé el auto detailing, que fue el negocio del detallado de los carros, es una industria mayormente dirigida y regida por hombres. Sí. Entonces es muy, muy rara la vez que vas a ver a una mujer detalladora o una mujer que haga paint correction, corrección de pintura, cerámicos y en general que esté como envuelta en esta industria, ¿no? De los carros. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando te están apuntando o cuando te subestiman? Pues entonces tu responsabilidad es educarte más, chingarle el doble y just keep pushing forward. Sí. Y hacer oídos sordos a absolutamente todo lo que esté pasando alrededor. Que sea claramente negativo, ¿no? Porque también es importante recibir un feedback, o sea, es importante recibir retroalimentación de las personas que quieren que crezcas, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, iniciando desde ahí, ¿no? O sea, me acuerdo que de repente, si las primeras citas o los primeros appointments que hicimos, la gente pues no cree, ¿no? O sea, y sobre todo porque inicié a una edad muy, muy pequeña, o sea, si de repente ves a alguien con, no sé, 19 años que está queriendo emprender un negocio, lo vas a tomar la neta de repente de ingenuo, tonto, iluso, y entonces tú tienes que seguir metiéndole mucho trabajo para, no para demostrarle a la gente, pero para demostrarte a ti mismo que es posible y que es posible construir credibilidad a través del tiempo. Pero la manera en que haces eso es en base a tus valores y en base a cómo diriges tu empresa. Porque la empresa simplemente va a ser el canal en el cómo tú vas a mostrarle a la gente y proyectarle cómo eres tú en realidad. Sí. Porque, o sea, digo, yo he visto empresas donde a lo mejor los servicios no son tan buenos y a lo mejor el servicio al cliente es terrible y no estoy juzgando ni nada en absoluto, pero entonces me quedo reflexionando, conoces un poco más a los dueños o quién está a cargo y entonces claramente hace sentido el por qué la empresa es un tanto así. Entonces aquí a lo que voy es, sí, desde muy temprana edad hubo de repente, hay uno que otro bache, pero creo que también no te puedo mentir y echar la mentira de que tuve que venir desde abajo. Sí. Porque afortunada y agradecidamente estoy de pues, no tener que haberlo hecho, vuelvo a lo mismo por necesidad, sino que por gusto. Y aparte también he sido siempre una persona que me vale madres la opinión ajena. O sea, te lo juro. Desde muy chiquita y a lo mejor entrando en este tema de la preferencia sexual, a ver, ojo, claramente siempre me han gustado las mujeres, desde siempre. Entonces, cuando yo era muy pequeña, salí del closet, así como lo dicen coloquialmente, a una edad muy temprana. O sea, a una edad, creo que, no sé, en la primaria ya todo el mundo sabía, en sexto de primaria, sixth grade. Sí. Porque yo agarré y les dije a mis amigos de que me gustan las mujeres. Y entonces, desde una edad muy temprana, tuve este coraje, esta valentía de proyectarme tal como soy. Y yo creo que eso es
uno de los actos más rebeldes y con más amor que alguien puede tener. El proyectarse tal y como es, aún sabiendo que puede haber repercusiones, porque Sí. las hay. Sí, Entonces tienes también que estar y tienes que tener en cuenta que, ok, está chido que seas como quieres ser, pero también tienes que tener en cuenta y considerar que en el momento en que tú lo hagas y te quites el filtro y la máscara y mil cosas y tú decidas ser como eres, que va a haber consecuencias. Entonces, yo he tenido que constantemente, pues, a lo mejor no lidiar, pero sí como tomar esa consecuencia y decir, ok, ya me lo espero. Porque sé a lo mejor la sociedad en la que vivimos. Entonces, bueno, con el detailing así empezó. Y creo que uno de los momentos más precisos que sí te puedo decir donde he tenido, o donde de repente querían ponerme como mucho este limitante por ser mujer y sobre todo por la edad, fue en el club. Al tener yo un business partner hombre, siempre por lo general trataban de dirigirse hacia él. sí, Él no hablaba inglés, sí, entonces era muy complicado. Y no lo digo en tono de burla, no en lo absoluto, sino lo que me refiero es que esa gente que me subestimaba sí, y que a lo mejor pensaban que no era real, que yo era una de las dueñas, pues tenían que trabajar directamente conmigo, porque sí, no había otra manera. Y entonces cuando ya trabajaban conmigo y se daban cuenta que sí conocía de lo que estaba hablando y el cómo yo quería que se hicieran las cosas y el cómo estaba informada y el cómo a lo mejor no simplemente estaba en mi burbuja, eso de cierta manera te da un poco más de respeto. Pero es un respeto que te tienes que ir ganando con los hechos. sí, Porque no simplemente puedes exigir algo que a lo mejor tangiblemente no está. Entonces me acuerdo muchas veces donde teníamos clientes que a ver, ojo, sufrimos mucho racismo en donde teníamos ubicado el club, porque no fue exactamente en Sioux Falls, sino fue en T, que es un lugar mucho más pequeño, la población y demográficamente es un mercado muy, muy chiquitito. sí, Por ende, socialmente, culturalmente, son un poco más cerrados. Y hubo muchas ocasiones, te lo juro, o sea, muchas, en donde llegaban los clientes y si no eran racistas, pues nada más iban a ver cómo estaba el rollo, ¿no? Y entonces, un par de veces llega un muchacho y me dice, necesito hablar con el dueño. Y le digo, sí, dime en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Y me dice, no, con el dueño. Y le vuelvo a decir, sí, soy una de las dueñas, dime en qué te puedo ayudar. Y se quedó así como que de repente blank. Y me dice, tu esposo. Y yo así, ¿cómo crees? Y le digo, no, pues a ver, el otro socio, mi socio, el otro dueño, no está. sí, Dime en qué te puedo ayudar. Y aparte no tengo esposo, ¿no? sí, Casi esposa, pero ¿me entiendes a lo que voy? Entonces, muchas de estas situaciones en donde incluso a lo mejor una persona que no tiene la capacidad de poder agarrar esto y botarlo a la basura, sí, sí te quedas con eso. Y sí dices, sí, no manches, o sea, está muy cañón. Porque, como dices, o sea, yo creo que a lo mejor a la mayoría de personas sí les hubiera afectado en una proporción mucho más grande. Y yo honestamente no, o sea, trataba de no hacer caso. Llega un punto en donde sí dices, oye, ¿qué onda con la cero educación, con los valores de esta gente? O sea, yo no me vería yendo a un negocio de alguien, a un restaurante y decirle, necesito hablar con el dueño. Y si me dice la persona, yo soy el dueño, yo soy la dueña, decirle, no, tráeme a tu esposo. Como, a ver, ¿no estamos en el siglo pasado? estaban atrapados otra era. Sí, entonces constantemente sí ha sido como esta lucha de ir en contra de corriente, pero que también he disfrutado demasiado y me gusta también de repente demostrarle a la gente que siendo mujer y que teniendo la edad que tengo no es un limitante. Y me gusta también ser puente de ayuda para quienes
verdaderamente quieren crecer y quienes quieren de repente crear un emprendimiento o hacer algo. Porque creo que esa es la única manera en la que podemos ayudarnos los unos a los otros. O sea, Sí, ha habido mucha gente que de repente se acerca y me pide ayuda para cómo crear o abrir un negocio, tal, cualquier cosa. Y yo siempre con mucho gusto trato de dirigirlos, ¿no? En base a mi experiencia, porque si bien ha habido mucha gente, o sea, te lo digo, mucha gente que me ha brindado la mano y me ha brindado el apoyo dentro de esta comunidad, porque tampoco te voy a decir, ay, nadie me ayudó, no, sí. para nada, o sea, ha habido mucha gente, afortunadamente, que me ayudó, y fue como en un escalón que me ayudó a lo mejor a subir aquí y que yo estoy completamente agradecida con cada una de las personas, e incluso si a lo mejor ya no están en mi vida, ¿no? Sí. Pero sí es constantemente, como mujer, sí, constantemente tienes que probar, cuando no deberías. Sí, es bastante feo eso, ¿eh? Sí. Porque sí me imaginé que has de haber tenido alguna experiencia, pero lo del club y alguien que llegue a preguntarte por tu esposo, eso ya es mucho más que Sí. cruzar una línea. Y constantemente pensaban las personas que éramos pareja. O sea, Ok. mucha gente pensaba que éramos esposos o novios, no sé. Sí, Y, o sea, piensa lo que quieras, no es de mi incumbencia, pero a mí sí me gustaba rectificar. No somos sí, claro, no. nada. No O vaya. sea, Sí. no. En cuestiones a lo que viene siendo. Porque yo pienso que tu círculo de apoyo es parte de lo que te permite abrirte tanto. Porque yo me pongo a pensar. Yo estoy en sexto grado y vamos a decir que yo saliera del closet o algo así, ¿no? Como dicen coloquialmente, y mi círculo hace completamente lo opuesto. Claro. Y me tira. Y Claro. simplemente ya no eres parte del grupo por X razón. Entonces, yo pienso que eso me debilitaría hasta cierto punto para poder intentar ser vulnerable con otras personas. Claro, no, completamente. Y es por eso que constantemente me gusta enfatizar que he sido una persona muy, muy afortunada, muy bendecida, gracias a Dios, tener a un círculo de contención, un círculo de apoyo, mis papás, mi hermana, mi familia, mis amigos, la gente cercana, mi novia, en donde constantemente, de cierta manera es como una protección, ¿no? O sea, es como un escudo ante un mundo tan caótico, tan cambiante. Sí. Sí. Ahora, para ir concluyendo, ¿verdad? Una de las cosas que se me viene a la mente es la responsabilidad. No sé si tú algún momento sientas una responsabilidad de que tú cruzas muchos sectores de lo que viene siendo sectores de minoría, ¿verdad? Sí, correcto. Eres joven, tienes orientación sexual distinta a muchas personas. La norma. La norma, sí, la norma. Y decides hacer todos estos movimientos de negocios. Entonces mi pensamiento se va a la responsabilidad que tú tomas como una persona que para otra persona que está en la misma posición que tú, que no tenga ese círculo de contención, de ayuda, esas personas por lo general se pueden sentir ahogadas en desesperación de no poder ejecutar o hacer algo. Entonces, cuando tú haces todo lo que estás haciendo, eso para mí es como tener un modelo, Claro. ¿verdad? El modelo de alguien que puede y va a seguir haciendo. Sí. ¿Tú en algún momento te has puesto a pensar cómo tú como modelo para alguien más, personas que nos estén sintonizando, puedas dar esa ayuda de contención que tal vez esas personas no tengan, a pesar de que no te conozcan directamente? ¿Te has puesto a pensar la responsabilidad que tienes sobre ti? Sí, no, o sea, creo que no me gusta, a través de los años he dejado un poco este egocentrismo, como el querer a lo mejor ser tanto el centro de atención o el pensar que el mundo gira alrededor mío, pero claramente no es así.
pero creo que sí conlleva una gran responsabilidad el tener un impacto dentro de una comunidad. Incluso si esa comunidad es de 1, 2, 3, 4 personas, no importa, Sí. ya tienes un impacto. Sí. Si tú, como individuo, influyes en la vida de las personas de cualquier manera, no tiene que verse específicamente de la manera en que yo lo hago, a lo mejor en negocio, o en emprendimiento, o en comunidad, sino en, por ejemplo, eres manager o supervisor en tal empresa, o el grupo de amigos o de amigas te hace un poco más de caso a ti, ¿no? O sea, incluso si son 2, 3 personas, ya estás influyendo e impactando en un círculo, ¿no? Entonces, por ende, tienes una responsabilidad, la cual es hacer las cosas bien. ¿Y a qué me refiero con hacer las cosas bien? En tener en cuenta que si va a haber alguien o otro individuo que va a seguir pasos similares a los que tú vas a hacer, entonces tienes la responsabilidad de, dentro de lo que cabe, tú minimizar a lo mejor el tropiezo de alguien más, ¿no? Sí. Porque si bien, claro, nadie va a salvar a nadie, no es la responsabilidad a lo mejor de Jesús salvar a tal o de Vania salvar a tal persona, pero yo sí creo y considero que si vivimos nuestras vidas de manera más consciente, de manera más empática, de manera más congruente, se podría decir, creo que podríamos vivir en una sociedad mucho más desarrollada, porque constante vivimos como que en este egoísmo, ¿no? De nuestro propio mundo y de alrededor no importa nada más que mi vida y mis problemas. Y estoy de acuerdo, o sea, digo, o sea, todas las personas tienen algo que están pasando todo el tiempo. Sí. Pero creo que, vuelvo a lo mismo, ser esa luz, aunque sea en la vida de alguien, es bien importante. Entonces, creo que sí, a través de los años, con el paso de los años, sí. Y no pienso a lo mejor mucho en esto específicamente, no en tener una responsabilidad, porque lo hago de manera genuina. Sí. O sea, no lo hago de manera falsa, no lo hago de manera hipócrita, porque creo que a mí siempre me ha importado el bienestar de las personas que me rodean y el que estemos bien, o sea, los que estamos acá, los que no estamos acá, incluso a lo mejor en México, mi familia, ¿no? O sea, claramente. Sí. Incluso que el mundo esté bien, ¿no? O sea, porque vivimos en un mundo tan, vuelvo a lo mismo, tan caótico, que el ser amable con el de al lado, el a lo mejor si te dieron tu café incorrecto, no explotar en el momento. Sí. Es incluso bien importante, ¿no? O sea, porque todos estamos pasando por algo, esa es una. Y al tener el autocontrol de cómo reaccionas, habla mucho más de lo que la otra persona te hizo, ¿no? O sea, si vas a un restaurante y a lo mejor el mesero se equivocó con tu orden, no te enojes, o sea, a ver, está bien, no se va a acabar el mundo porque te hayan sacado la comida incorrecta. Sí. Y a veces, no sé, de repente a lo mejor vemos a personas que they lose it like this. Y yo creo que hasta incluso es triste porque vivimos una vida tan acelerada y en tanto movimiento que a veces se nos pasa por alto muchas cosas. Entonces yo creo que incluso el poner atención es sinónimo de like caring. O sea, el ponerle atención a alguien es sinónimo de que te importa. O sea, ¿qué tanto te importa? Entonces pon atención. Y eso lo he ido aprendiendo y me ha costado mucho. Porque al menos dentro de mi círculo más cercano, a lo mejor, no sé, la relación con mi mamá, con mi hermana, constantemente pues yo estoy muy ocupada. Entonces casi a lo mejor nunca estoy en la casa. Siempre estoy afuera trabajando, haciendo mil cosas y con muchas, a lo mejor, no excusas, pero a lo mejor con muchos deberes, ¿no? O no deberes, pero responsabilidades. Sí. Entonces, cuando tengo
la bendición de poder compartir ese momento con mi hermana o con mi mamá, obviamente, o incluso con mi pareja, el celular, ¿no? O sea, yo soy un poco mucho adicta a mi celular, muy adicta. Sí, Entonces, es constantemente concientizar que el hecho de que te importe es poner atención. sí, Entonces, tratar de dejar un poco el celular al lado, poner atención a lo que me están diciendo. Porque tú podemos estar en esta interacción ahorita. Y tú me dices, oh, no, estoy bien. Yo estoy en mi celular, pero no estoy viendo la manera en que a lo mejor tú me estás diciendo que estás bien. sí. Entonces, el lenguaje corporal también habla demasiado. Sí. Y el poner atención a esos distintos factores creo que verdaderamente marca una diferencia. Y es algo en lo que yo trabajo constantemente. Pero hasta incluso últimamente es que lo pienso. Un día, hace un par de años, cuando todavía estaba un poco más chiquita, andaba yo creo que en 19, 20 años. Digo, son 2 años, pero es bastante tiempo en donde una persona puede cambiar y modificar ciertos comportamientos. Y me acuerdo que pasó algo en donde yo me enaltecí un poco por lo que había pasado, porque de repente, pues ya sabes, ¿no? O sea, a lo mejor te mencionan aquí, allá, y una imagen y 1000 cosas. Sí. Y entonces yo andaba muy soñada y me acuerdo que mi hermana agarró y me dijo, a ver, que no se te olvide que este lugar que tú tienes dentro de una comunidad es por la gente, no es por ti, güey. Y entonces, o sea, de yo estar en las nubes, así, en chinga me bajó. Sí. Y me quedé pensando y dije, sí, o sea, a ver. Y me dijo, y si quieres mantener un lugar ahí en donde la gente te quiera y te apapache y te salude y, ¿sabes? Y seas punto de referencia, ándate, la neta, o sea, bien aterrizada, güey. Porque sí, o sea, sí, tienes tus logros y ella sí me dijo, tienes tus logros y lo que quieras. Pero ponte las pilas y sé humilde y estate bien aterrizada. Sí. Y la neta tiene mucha, o sea, en ese momento tuvo y sigue teniendo mucha razón. Y entonces la manera en la que ahora yo veo las cosas es como te lo decía inicialmente. Yo no estoy aquí por mi esfuerzo, o sea, sí, pero yo estoy aquí gracias a la contribución de muchos factores. Dentro de ellos, las personas que me han dirigido, las personas que han sido mi contención, mi apoyo, que han creído en mí, mis amigos, mi pareja, mi hermana, mi familia, todos. Sí. Entonces no me gusta mucho darme este mérito de que yo esto, yo aquello, no. Y por último, claramente enfatizar que conlleva una responsabilidad, el ser consciente de tus propios actos, de tus propias acciones, de tu estilo de vida, saber y tener en cuenta que todo lo que tú proyectas va a tener un impacto. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor te vieron haciéndolo y entonces esa otra persona que tiene 19, a lo mejor esa otra Vania en alguien más, sí, que tiene 15, 16, 17 años, está viendo que a lo mejor yo estoy haciendo algo a lo mejor no correcto o indebido, va a influir en la vida de alguien más y en la toma de decisiones de alguien más. Entonces, ¿por qué no mejor haces las cosas bien? Sí, ¿Me entiendes? Sí. Creo que para mí es bien importante que y sobre todo las generaciones que vienen tengan un ejemplo, si es que yo puedo influenciar en algo, de trabaja duro en el sentido de que cualquier cosa es posible siempre y cuando trabajes por ello. No hay ruta, ni vía fácil, ni hay un shortcut y entonces ya me di la vuelta y ya no. O sea, las cosas por las que a lo mejor llegan fáciles o crees que es fácil, o sea, creo que vivimos constantemente en una época en donde las cosas las queremos así. Sí. Porque vivimos en la inmediatez. Entonces, ahora la mayoría de jóvenes piensan que las cosas se te tienen que dar así, solo porque todo está a un alcance del clic, ¿no? O sea, 1000 cosas. Y no es así, o sea, las cosas que verdaderamente valen la pena toman
mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y yo te puedo decir que ahorita no me siento a lo mejor en mi peak o estando en donde quisiera estar. O sea, me falta demasiado. Yo siempre pienso que apenas estoy gateando. Y porque, o sea, ambiciono muchas cosas siempre con la mano de Dios, ¿no? Porque hay de ambición a ambición, o sea, hay una ambición buena y hay una ambición como algo tirana, ¿no? Sí. En el ámbito bueno. Entonces, vuelvo a lo mismo. Las cosas que verdaderamente valen la pena toman tiempo y toman mucho tiempo y a veces incluso hasta 5, 10, 15 años. Pero tienes que tener en cuenta que es la constancia y la disciplina de literalmente estar ahí todos los días. Sí, no, es mucho más, y me imaginé que era mucho más complejo, ¿verdad? De lo que yo lo postulé como pregunta al principio. Pero sí, es una responsabilidad gigantesca que tienes sobre tus hombros, yo pienso, para otras personas que sean jóvenes, que quieran hacer lo que estás haciendo tú. El sacrificio es muy, muy amplio, es gigante. Sí, porque siempre por lo general las personas van a ver el outcome y el resultado, Final. pero no se dejen engañar, o sea, y sobre todo y específicamente con las generaciones más jóvenes y las generaciones que vienen a lo mejor detrás mío en la cuestión de edad. Sí. O sea, a ver, no se dejen engañar por el cómo a lo mejor alguien obtuvo un yate o un carrazo, las cosas que a lo mejor ustedes anhelan materialmente. No sabes el trasfondo, o sea, no sabes el trasfondo de la chinga y el sudor y las lágrimas y el quebrar en muchos aspectos, emocional, financieramente. Sí. Y a mí no me da pena decir que cuando pasó lo del club, o sea, así como tuvimos todo, o sea, fue algo tan efímero, en donde yo sentía que estaba en una cima cañona, sí. Porque mucha gente te aplaude y te reconoce y lo que quieras, pero al final si tú no tienes en cuenta tu propio valor, cuando tú tienes en cuenta tu propio valor, nadie va a venir a quitártelo o a ponértelo. O sea, tú tienes en cuenta qué es lo que eres, qué es lo que vales y qué es lo que das. Cuando tienes bien en cuenta eso, cuando alguien más llega y te aplaude y de repente los aplausos pueden generar una visión borrosa y balanceas, ¿no? O sea, ya te subes tantito en un ladrillo y ya andas ahí mareado, ¿no? Sí. Y entonces cuando esos aplausos se van, tú te sigues sintiendo en paz y en plenitud, porque sabes que eso no determina quién eres. Y cuando no hay aplausos, también te sigues sintiendo en paz y en plenitud, porque sabes que eso no determina tu valor. Y entonces cuando tienes eso bien en cuenta y bien trabajado, no permites que el aplauso o el reconocimiento externo, si está o no está, te afecte. Sí. Pero a mí me costó mucho, mucho tiempo trabajarlo, porque yo vivía constantemente del reconocimiento ajeno. Y sería egoísta de mi parte no decir y aceptar que a mí me encantaba que me aplaudieran y me reconocieran. Entonces pasarlo del club y entonces tienes todo y materialmente y entonces ya este negocio increíble, que es un modelo de negocio a lo mejor muy, muy fancy, ¿no? O sea, un club y tienes gente que trabaja para ti y 1000 cosas y entonces de la noche a la mañana lo pierdes todo, absolutamente todo. Sí. Y entonces vuelves a tocar este piso y entras en un fondo muy, muy profundo. Y en donde es bien importante tener gente que te contenga y te apoye y crea en ti. Pero donde de ahí tienes que salir tú y tú por tus propios méritos. Y sí fue muy, muy difícil. Entonces, sabiendo que teniéndolo todo y no teniéndolo, o sea, no teniendo nada, puedes seguir teniendo esa misma actitud y esas mismas ganas. Sí. O sea, habla mucho acerca de quién eres. Sí. Me recuerda a Man's Search for Me de Viktor Frankl, donde él está en un campamento de concentración durante los nazis. Uh-huh. Y eso, y dice que la última cosa que puede retener uno es su actitud y cómo
El italiano. Sí, cómo Sí. reacciona a lo que le Sí. está sucediendo. Sí, claro. Sí. Y eso es mucho más difícil de lo que aparenta ser en palabras, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a regresarte lo que tú me preguntaste una vez, donde la fuerza me trajeron un podcast. Iba a decir un poquito de mí, lo cual es súper raro que me guste hacerlo, pero ahora te lo voy a regresar. Ok. Suponiendo que tengamos un cartelón y puedes decir ya sea una o dos frases, ¿qué diría tu espectacular? Vamos a decir a la 41 y la Minnesota, Ajá, ¿no? sí. En pleno donde mucho tráfico, muchas personas lo van a poder ver. ¿Qué diría tu espectacular? Es una muy buena pregunta porque conlleva se englobaría muchas cosas. Y en resumidas partes, y para no sonar tan cliché, todo el mundo dice cree en ti y supérate y mil cosas. Pero cuando no has hecho el trabajo, o sea, está bien creer en ti, pero tienes que realizar el trabajo para poder, como se dice, hacer backup de lo que dices, ¿no? Entonces, yo creo que sería nada es imposible con estrategia. O sea, nada es imposible con estrategia. Ahora, yo creo en Dios y yo espiritualmente le agradezco y le encomiendo absolutamente todo a Dios, porque considero que humanamente a veces no puedes terrenalmente realizar todo lo que tú quisieras. Entonces es importante tener una relación con algo, independientemente. Yo creo en Dios, a lo mejor tú crees en algo más, pero es importante tener una relación con algo más allá de ti. Sí. Para poder tener fe en los momentos más difíciles y más complicados. Entonces sería todo es posible con estrategia, porque no solo para los negocios, el emprendimiento, sino para la vida en general. Sí. O sea, quieres una casa, ok, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son las métricas que vas a seguir para ir de punto A a punto Z? ¿Qué es lo que necesitas primero para obtener el préstamo? O sea, esa estrategia y ese plan que tienes que seguir. Sí. Y entonces, coma sería apégate al plan, no a tu mood. Yo soy muy extrema en ese tema y para mí no existe el balance muchas de las veces. He tenido que aprender que hay balance por cuestiones de salud. El estrés sí genera enfermedades crónicas. Sí. Entonces, también tienen que agarrar descanso y meditar. No todo es trabajo únicamente. Sí. Las relaciones interpersonales importan, tú importas, tu salud importa, tanto mental como física, pero todo es posible con estrategia. Apégate al plan. No te desvíes. Sí. Enfócate. Muy bien. Pues creo que me enfoqué bastante en lo que viene siendo negocios y trayectoria. Y claro, tienes muchísimos más temas, avenidas y cosas que pudiéramos haber tocado, pero el podcast es cortito, así que si ustedes miran a Vania por allí, no duden en saludarla, en hacerle el resto de las preguntas que no pudimos hacerle aquí dentro de Raíces Conectadas, al tejido de nuestra herencia. Vamos a estar trayendo muchísimos más invitados. Queríamos hacer estos dos segmentos donde yo, su servidor, y Vania Gamboa aquí estuvieran presentes, porque creo que es importante saber un poquito de nosotros, quiénes son las personas detrás de esas preguntas o las otras personas,
y cómo es que estamos capacitados o por qué sentimos que podemos hacer esas preguntas Correcto. y traer invitados, ¿no? Así que muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo estuve, no les miento, nerviosísimo, a pesar de Pero lo hiciste muy bien, lo hiciste de muy que bien. conozco a Vania por bastante tiempo. Gracias, gracias. Pero sí, vamos a estar sintonizando a más invitados y vamos a traerles distintas historias de distintas personas para que todas las personas puedan reconocer y estar informados de quiénes son las personas que mueven las piezas aquí dentro de la ciudad de Sioux Falls. Así que E igual, muchísimas gracias. aparte de la ciudad, bueno, esa es la visión y posteriormente poder traerles invitados externos a Sioux Falls. Así es, así es. Primero le vamos a dar la vuelta aquí a Sioux Falls. Primero le vamos a dar la vuelta por absolutamente cada Sí. rincón de esta ciudad, de esta comunidad. Ya después vamos a ir despegando un poquito más allá de esta frontera, por decirlo así. Sí, absolutamente. Pero muchísimas gracias por sintonizarnos y espero que compartan esto y les sirva de algo esta experiencia que tuvimos aquí charlando con Vania Gamboa. Le den like, compartan y si agarraron cualquier cosita que les pudo haber influenciado, ayudado o se rieron un poquito, por favor no duden en darle like y compartir. Gracias. Muchísimas gracias.